Ok, amigos, ¿estamos listos? Oh. Un momento, por favor. One moment, please. Hola, me alegro de verlos. Los cuenteros estamos poniéndonos en nuestros lugares. Por favor, danos unos cuantos minutos y estaremos con ustedes. Gracias. Ven conmigo. We're about to start. Hola amigos, no se muevan, en unos momentos comenzamos. Hello, bienvenidos. It's a pleasure to have you with us. Get ready for an amazing tale. ¿Listos para un cuento navideño bien loco? Sit, grab your seat, grab your hot chocolate, your cocoa, your champurrado, your chocolate, whatever you gotta get. Ready? Let's go. Hello guys, get all your snacks besides those delicious drinks you said right there, and chips, tacos, whatever you like, and let's get this show started. Ok, comenzamos. Para comenzar, Marley estaba muerto. No había dudas al respecto. El clérigo, el oficial, el director de la funeraria y el deudo más cercano habían firmado el registro de su entierro. Scrooge lo firmó. Y el nombre de Scrooge se consideraba válido para cualquier tipo de negocio en él que él eligiera estampar su firma. Marley estaba muerto como el clavo de una puerta. Ahora, no sé qué hay de muerto de un clavo de una puerta. Me atrevería a decir que un clavo de un ataúd es el clavo más muerto, pero no seré que yo quien cambie las expresiones coloquiales de nuestro país. Entonces, permítanme decir una vez más, de forma enfática, que Marley estaba muerto como el clavo de una puerta. No había duda de que Marley estaba muerto. Deben entender esto porque de lo contrario, nada de lo que voy a contarles en este relato les resultará maravilloso. Scrooge nunca cubrió el nombre de Marley con pintura. Ahí estaba, de muchos años, sobre la puerta de la oficina. Scrooge y Marley. La firma era conocida como Scrooge y Marley. Hacía un frío implacable y la niebla era tan densa como sopa de guisantes en la víspera de Navidad del año 1843. Scrooge, muy ocupado, se sentó a trabajar en su estudio contable. Su empleado se encontraba cerca de él. ¡Feliz Navidad, tío! ¿Qué? ¡Feliz Navidad, tío! ¡Dios te bendiga! Bah, humbug, tonterías. ¿Que la Navidad es una tontería? Tío, seguro no lo dices en serio. Por supuesto que lo digo en serio. Feliz Navidad. No me digas qué motivo tienes para ser feliz. Eres pobre de sobra. Vamos, tío, ¿por qué eres tan pesimista? Si tú eres rico de sobra. Bah, márchate con tu feliz Navidad. ¿Qué es la Navidad más que el momento del año en que se deben pagar las deudas sin dinero? Un momento para encontrarse a uno mismo, un año más viejo y ni un poco más rico. Si por mí fuera, todo idiota que va por la vida diciendo feliz Navidad debería ser enterrado con una estaca de acebo en su corazón.
Eso es lo que habría que hacer. Tío, Sobrino, celebra la Navidad a tu modo, que yo lo haré al mío. ¿qué celebrarás si tú nunca celebras nada? Entonces, déjame en paz. Te he hecho mucho bien. Bueno, debo decir, siempre he pensado en la Navidad como un buen momento, un tiempo para ser amable, indulgente, caritativo y agradable. Y es por eso, tío, aunque las Navidades nunca han dejado ningún mísero gramo de oro ni plata en mi bolsillo, pero creo que me han hecho bien. Y por eso digo, bendita sea la Navidad. Ya. Y te encuentro decir algo más. Te quedarías con tus Navidades, pero perderás tu empleo. No te enojes, tío. Ven a cenar con nosotros mañana. Me veré a mí mismo en el infierno primero. Bueno, es una pena que estés tan firme al respecto, pero he venido hasta aquí para darte mis saludos y dejaré mi espíritu navideño hasta el final. Así es que, ¡feliz Navidad, tío! Tonterías. Y feliz Año Nuevo. Tonterías. Y feliz Navidad para ti, Bob Cratchit. Gracias, señor. Y feliz Navidad para usted también. Otro más mi empleado, que gana solo 15 chilines a la semana con esposa y familia que mantener y habla de feliz Navidad. Me van a enloquecer. Aquí es Scrooge y Marley, ¿no? Tengo el placer de hablar con el señor Scrooge o el señor Marley. Marley está muerto. De hecho, hace 7 años que murió. Oh, lamento oír eso. De todos modos, no tengo duda de que la generosidad del señor Marley está bien representada por su socio en vida. Ah, En esta época festiva del año, señor Scrooge, es más deseable que lo habitual que hagamos una pequeña contribución para los pobres y los necesitados, quienes sufren mucho en la actualidad. Miles de personas no tienen para sus necesidades básicas. Miles de personas desean comodidades comunes, señor. ¿No hay más prisiones? ¿Han desaparecido? Oh, no, señor. Todavía hay muchas prisiones. ¿Y los hospicios para pobres siguen en funcionamiento? ¿No? Sí, sin embargo, me gustaría decir que no. Me alegra escuchar eso. Algunos de nosotros estamos tratando de juntar dinero para comprar leche y comida para los pobres y algo para que se mantengan calientes. ¿Con cuánto quiere cooperar? Con nada. Ah, entonces, usted prefiere hacer una contribución anónima, ¿verdad? Quiero que me deje en paz. Nunca me siento feliz en Navidad y tampoco puedo darme el lujo de hacer que personas perezosas se sientan felices. Pago impuestos por las instituciones que he mencionado y cuestan lo suficiente. Aquellas personas que están pasando mal deben ir allá. Pero hay muchas personas no pueden ir ahí y muchas otras preferirían morir. Bueno, pues, si prefieren morir, quizás deberían hacerlo de una vez y reducir el exceso de población. Buenas tardes. Castabelas, tra la la la. De alegría todo el día, tra la la la. Castabelas. Ustedes salgan de aquí. No pedí que me molestaran con ese ruido. Supongo que mañana quieres el día libre. Si no hay inconvenientes, señor. Es inconveniente y no es justo. Si yo fuera a descontar media corona por eso, pensarías que soy abusador sin duda.
Sin embargo, no piensas lo mismo cuando pago por un día de trabajo y no se trabaja. Es solo una vez al año, señor. Es una muy mala excusa para meterme la mano en el bolsillo cada 25 de diciembre. Pero supongo que debo dártelo. Ven más temprano la mañana siguiente. Oh, sí, señor, lo haré, ciertamente. Padre, Hola, querido hijo. padre, te he estado esperando. Pues, ¿qué te parece que vayamos al parque y vemos a los niños jugar? Y algún día sabes que vas a estar ahí jugando con ellos, vas a ver. Padre, si te digo algo, siento que cada día me estoy volviendo más fuerte. ¿Sabes qué día es mañana? ¡Es Navidad! Así es. Y tengo todo el día libre para celebrarlo con mi familia. ¡Yay! ¡Viva la Navidad! Oh, Scrooge. Ciertamente, un hombre mezquino. Sí que lo era. Era un viejo pecador, avaricioso, regañadientes, codicioso, torturante, criticón por decir algo, secretivo, autosuficiente y solitario como una ostra. Scrooge siempre comía su triste cena en la misma triste taberna. Y esta noche no era la excepción. Leyó todos los periódicos y se entretuvo el resto de la noche con los libros contables antes de ir a la cama. Vivía en unas habitaciones que habían pertenecido a su difunto socio. Eran una serie de habitaciones sombrías. Eran viejas y deprimentes, pues nadie vivía allí excepto por Scrooge. Al llegar a sus aposentos, Scrooge se preparó para ir a la cama y se sentó frente al fuego para tomar su avena. De hecho, era un fuego débil, muy escaso para una noche tan amarga. Scrooge. Scrooge. ¿Cómo es posible? ¿Qué quieres de mí? Mucho. ¿Quién eres? Mejor pregúntame quién fui. Está bien. ¿Quién fuiste? Cuando estaba vivo, yo fui tu socio, Jacob Marley. No lo creo. Podría ser un pedazo de carne mal digerida, una mancha de mostaza, un trozo de papa mal cocido. Piedad, espectro horroroso. ¿Por qué me molestas? Hombre de mente mundana, ¿me crees o no? Oh, sí te creo. Debo, pero ¿por qué has venido a mí? Se le requiere a todo hombre que su espíritu camine por entre sus prójimos y que viaje a todas partes. Y si ese espíritu no avanza, se le condena a hacer lo mismo después de la muerte. Estás encadenado. Dime por qué. Tengo las cadenas que he forjado en vida. Las hice eslabón por eslabón, metro por metro. ¿Te parece extraño? ¿O sabías el peso y la longitud de esta fuerte bobina que lleva?
eran tan largas como estas 7 vísperas navideñas pasadas. Has trabajado en la tuya desde entonces. La tuya es una cadena pesada. Jacob, mi viejo amigo, háblame para consolarme. No tengo nada para dar. Tengo poco tiempo. No puedo descansar. No puedo quedarme en ningún lado. Mi espíritu nunca caminó más allá de este estrecho límite de cambio de dinero. Pero siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob. ¡Negocios! La humanidad era mi negocio. Mi negocio era el bienestar común, la caridad, la piedad, la tolerancia y la bondad eran mi negocio. Escúchame, mi tiempo se acaba. Te escucho, Jacob, pero no seas tan duro conmigo. Para advertirte que tienes la oportunidad de escapar el destino que me ha tocado. Una oportunidad que te he conseguido, Ebenezer. Siempre has sido un buen amigo. Gracias. Me visitarán 3 espíritus. ¿Esa es la oportunidad que mencionas? Sí, la es. Oh, bueno, entonces creo que prefiero no tener esta oportunidad. Sin estas visitas no puedes esperar eludir el camino que me ha tocado. Espera la primera, mañana, cuando las campanas toquen la 1. ¿No pueden venir todos juntos y terminar de una vez, Jacob? Espera al segundo espíritu, la noche siguiente a la misma hora. El tercero vendrá la noche subsiguiente, cuando se escuche el último repiqueteo de las campanas de las 12. Esta será la última vez que me veas. Y por tu bien, cuida de no olvidar lo que ha ocurrido esta noche entre nosotros. Oh, tontería. Habrá sido un sueño. ¿Las y cuarto? ¿Las y media? ¿Las menos cuarto? En punto. Ay, nada más. Scrooge. ¿Eres tú el que han dicho que vendría? Sí, lo soy. Jenny, ¿qué eres? Soy el espíritu de las navidades pasadas. ¿Pasado lejano? No, tu pasado. ¿Qué te trae por aquí? Tu bienestar, por supuesto. No se me ocurre nada más favorable para mi bienestar que una noche de sueño ininterrumpido. Presta atención. Levántate y camina conmigo. Por Dios, fui criado en este lugar. Fui un niño aquí. Tu labio está tembloroso. ¿Y qué es eso sobre tu mejilla? ¿Qué es que? Nada. Llévame a donde tú quieras, espíritu.
¿Recuerdas el camino, Ebenezer? Claro que lo recuerdo. Podría llegar con los ojos cerrados. Es extraño que lo hayas olvidado por muchos años. Ese es David Masterson y Robert Estes. ¡Hola! ¡Feliz Navidad! Y feliz Navidad. Saludos a tu hermana de mi parte. Y no comas tanto pudín. Mira quién habla. Estas son meramente sombras de las cosas que han sido. No se percatan de nosotros. La escuela está vacía del todo. Un niño solitario, ignorado por sus amigos, todavía está allí. Pobre niño. Mi madre murió dando a luz a mi hermana. Mi padre se volvió taciturno y parecía tenernos rencor a los dos luego de eso. Deseo, pero ya es demasiado tarde. ¿Qué deseas? No es nada. Había un niño cantando un villancico navideño en mi puerta ayer a la noche. Hubiera deseado darle algo a él. Eso es todo. Hermano querido, queridísimo. Fan, mi pequeña Fan, ¿cuánto has crecido? He venido para llevarte a casa, hermano querido. ¿A casa, Fan? Sí, a casa de una vez. Nuestro padre es mucho más amable que antes. Justamente, la otra noche estaba de muy buen humor y no tuve miedo de preguntarle otra vez si podrías regresar a casa. Y él dijo que sí, y me ha enviado para que te busque. Ebenezer, padre te ha conseguido un puesto de aprendiz. Vas a comenzar tu carrera. No tendrás que pasar otro momento más en esta escuela espantosa. Pero primero, vamos a pasar juntos toda la Navidad en familia y seremos de los más felices. Tu hermana era una muchacha frágil y se enfermaba con frecuencia, pero tenía un gran corazón. Sí, que lo tenía. Tienes razón en eso, espíritu. No te voy a discutir. Dios no lo permite. Tu hermana murió joven, pero si recuerdo bien, ella tuvo un niño. Sí, un hijo, mi sobrino. Su nombre es Fred Hollowell. Tu sobrino Ebenezer es la única familia que te queda. Sí, es verdad. Vámonos, Ebenezer. Es hora que veas otra Navidad. Oye tú, Ebenezer, Dick, no se trabaja más esta noche, mis muchachos, que es Nochebuena. ¿Conoces este lugar? Por supuesto que lo conozco. Aquí es donde hice mi formación. Ah, mira, ahí está el viejo Fezziwig. Que Dios lo bendiga, Fezziwig. Vivo otra vez. Y ahí está. Ahí está Dick Wilkins. Éramos mejores amigos. Todo esto de aquí, todos ustedes, debemos disfrutar la vida porque es demasiada corta para trabajarla todo el día y no disfrutarla. Así que opino que ya es hora de una fiesta, ¿sí? Esa, Dick. Y tú, Ebenezer, tú canta. Solo se necesita un acto pequeño para hacer que las personas se sientan agradecidas y felices. Un acto pequeño. ¿No lo es? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que Fezziwig hizo? Gastó unas pocas libras en una fiesta. ¿Realmente merece ser admirado por eso? No es eso, espíritu. Es que el señor Fezziwig tenía el poder de hacernos sentir felices. Hacía que nuestro trabajo
fuera placentero solo con su manera de mirarnos y de hablarnos. Hay miles de cosas pequeñas que se suman, ¿sabes? La felicidad que nos dio fue tan grande como si hubiese costado una fortuna. ¿Qué? Nada, Algo creo es seguro. no. Vámonos, Ebenezer. Se me está acabando el tiempo. Mira, Otro ídolo me ha reemplazado. Y si te puedes ser tan feliz como lo he hecho yo, entonces no tengo motivos para llorar. ¿Qué ídolo te ha reemplazado? Uno dorado. Ah, ahora eres una persona de doble estándar. Todo mundo habla con tanta pasión en contra de la pobreza, pero condena la búsqueda de la riqueza con la misma fuerza. Le temes demasiado al mundo, Ebenezer. Todas tus esperanzas se han unido a la esperanza de evadir el desprecio de otros. He visto cómo han desaparecido tus virtudes más nobles, una por una, hasta que no ha quedado nada más que el dominio por una pasión. La búsqueda de ganancia te consume. ¿Y entonces qué? Aunque sea más sabio y más astuto, mis sentimientos para ti no han cambiado. Ebenezer, la promesa que hemos hecho entre nosotros es una promesa vieja. La hicimos cuando éramos jóvenes y pobres y estábamos felices de serlo hasta que pudiéramos mejorar nuestra fortuna juntos, con paciencia y trabajo duro. Pero tú has cambiado. Tú eres el mismo hombre de antes. Dime, Ebenezer, si todo esto no hubiera ocurrido, ¿me buscarías para tratar de conquistarme? ¿Yo, una muchacha de poca dote, con nada que ofrecer al matrimonio? Justo como lo pensaba. Podrás sentirte triste ahora, Ebenezer, pero no tengo duda de que pronto te olvidarás de mí, como si te sintieras bien a gusto de haber despertado de un mal sueño. Que seas feliz con la vida que has escogido. Espíritu, no me muestras más. Llévame de esa casa. ¿Por qué me disfrutas de torturarme? Por favor, te lo ruego. Llévame lejos de aquí. No puedo tolerarlo más. No más. Ay, Scrooge. ¡Ebenezer Scrooge! ¡Ay, sí! ¡Vamos! Ven para acá y conóceme mejor, hombre. Soy el espíritu de los Navidades presente. Nunca antes me habías visto, ¿eh? No, nunca. Ah, sí. ¿Nunca has caminado con alguno de mis hermanos mayores, nacidos en estos últimos años? No lo creo. ¿Has tenido muchos hermanos, espíritu? Pues más de 1800, hombre.
Esa es una gran familia de la que mantener. Acuérdate de mi túnica, Ebenezer Scrooge. Dime, ¿a dónde vamos? Ya verás. ¿Hay algún sabor especial en eso que esparces de tu antorcha? Sí, ciertamente. El mío propio. ¿Se podría poner en cualquier tipo de cena en este día? A cualquier ser amable. Especialmente a una casa humilde. ¿Por qué especialmente una cena humilde? Porque es quien más lo necesita. ¿Qué estará haciendo tu padre y tu hermano el pequeño Tim? Y Marta, el año pasado ya había llegado hace media hora. Mamá, aquí estoy. ¡Ay, Marta! ¡Qué tarde has llegado! Tuvimos mucho trabajo que terminar y mucho que limpiar. Bueno, no importa, ya estás en casa. Siéntete, mija, y ponte cómoda, querida. Escóndete, Marta, escóndete. Papá va a llegar pronto. Ay. ¿Y dónde está Marta? Lamentablemente, no vendrá para esta Navidad. ¿Qué? Que no viene para la Navidad. ¡Padre! ¡Aquí estoy! El pequeño Tim, ¿se ha portado bien en la iglesia? Sí, como un santo, incluso mejor. Cuando se sienta solo por mucho tiempo, se pone bien pensativo y comienza a pensar las cosas más extrañas que se te puedan ocurrir. Mientras que volvíamos a la casa, me dijo que esperaba que las personas lo vieran en la iglesia y que como eres lisiado, recordarán con agrado a quien en Navidad había hecho caminar a los incapacitados y dar vista a los ciegos. Pero cada día se está haciendo más fuerte. Lo sé. No tenía idea que Cratchit tenía un hijo incapacitado. Me pregunto por qué será. Dime, espíritu, ¿el niño vivirá? Veo un espacio vacío en la mesa y una muleta sin dueño preservada cuidadosamente. Si estas sombras permanecen inalterables por el futuro, el niño morirá. No, eso no puede ser. Dime que se salvará. ¿Y qué diferencia hay? Si es muy probable que muera, déjalo que muera. Y así disminuimos el exceso de la población. Usas mis propias palabras en contra de mí. Así, ahora, queridos míos, brindemos por el señor Scrooge, el patrón, fundador de nuestra fiestín. Ciertamente el hundidor de la fiesta. Me gustaría que usted estuviera aquí. Me daría gusto decirle un par de cosas que tengo en mi mente y ojalá tuviera apetito para digerirlo. Mi querida, los niños, es Navidad. Tiene que ser Navidad para que uno brinda por la salud de un hombre tan odioso, tacaño, duro y sin sentimiento como Ebenezer Scrooge. Nadie lo sabe mejor que tú, Bob. Mi querida, ten un poco de compasión. Bueno, está bien. Brindaré por su salud en nombre tuyo y de la Navidad, pero no por él. Larga vida para él. Una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Por el señor Scrooge. Así que, feliz Navidad para todos ustedes, queridos míos. Feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!
Él dijo que la Navidad es una tontería. Hasta incluso se lo cree. Qué pena por él, Fred. Realmente es un viejo cómico y no es tan agradable como podría hacerlo. Sus crueles ofensas son como su propio castigo y no tengo nada que decir en contra de él. Estoy segura que es muy adinerado. Por lo menos siempre me has dicho eso. Pero su riqueza no le sirve de nada. No hace nada bueno con ello. Ni siquiera la utiliza para su propio beneficio, para sentirse cómodo. Sinceramente dudo que alguna vez utilice su dinero para ayudarnos de algún modo. Bueno, yo no siento lástima por él. Ah, pero yo sí. ¿Quién es el que sufre con sus propios caprichos? Él mismo se empecina en no ser agradable y ni siquiera quiere venir a cenar con nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia? Se pierde de esos momentos tan agradables que no le harían ningún daño, ¿eh? Te digo que ayer casi he llegado a hacer un quiebre en el viejo. Nos ha dado mucha alegría y estoy seguro de eso y sería muy desagradecido de nuestra parte no brindar por su salud. Brindemos por el tío Scrooge. Por el tío Scrooge. Salud. Normalmente me sentiría ofendido por tanto cotorreo de mal gusto y de risas a mis expensas. Sin embargo, en vista del regocijo general de la ocasión, lo dejaré pasar. Es muy noble de tu parte. Imagino que me encuentro ante la presencia del espíritu de las Navidades venideras. Me mostrarás las sombras de las cosas que no han ocurrido aún, pero que ocurrirán en el tiempo que nos queda por delante. ¿No es así, espíritu? Espíritu, te temo a ti más que a ningún otro espectro que haya visto alguna vez. ¿No me hablarás? Muy bien. Entonces guíame. La noche pasa rápidamente y es un tiempo muy preciado para mí. Guíame, espíritu. No, la verdad que no sé nada al respecto. Solo sé que él está muerto. Conozco a esos hombres y también conozco a este lugar. Es la casa de cambio. Es un segundo hogar para mí. ¿Y cuándo murió? Creo que anoche. ¿Por qué? ¿Qué problema tenía? Creía que nunca moriría. Vaya, uno a saber. ¿Y qué ha hecho con su dinero? No tengo idea. Quizás lo ha dejado a su compañía. Solo sé que a mí no me ha dejado nada. Estos hombres no tienen juicio, decencia, ni decoro. Espíritu, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy observando esto? Puede revisar y inspeccionar esa camisa todo lo que quiera, pero no encontrará ningún agujero ni un hilo desgastado. Es lo mejor que él tenía y además muy buena. La hubieran desperdiciado si no fuera por mí. ¿Y por qué dice eso? Porque seguramente la hubieran usado para vestirlo y enterrarlo con esa camisa. Ok, bueno. 4 libras, 6 chelines, y 2 peniques. Y ni un centavo más. Ahí te da.
Mientras estuvo vivo, alejó a todos de su vida. Y ahora nos beneficia con su muerte. Espíritu, este es un lugar terrible. Estoy seguro que no hay motivos para que me hayas traído hasta esta parte abandonada de la ciudad. Si no fuera que este hombre infeliz soy yo. Incluso los artículos que han robado son similares a los míos. Entiendo el punto. Pero seguro que hay alguien que ha sentido algún tipo de emoción para la muerte de este hombre. Te suplico que me muestres a esa persona. Finalmente has llegado, Tomás. ¿Qué has escuchado? ¿Es bueno o malo? Me temo que es malo. ¿Estamos en ruinas, Tomás? ¿Él te ha negado el tiempo extra que le has pedido? ¿Nos ha desalojado? No, todavía hay esperanza, Carolina. Solo si se arrepiente ese viejo avaro. No hay nada más allá de la esperanza si un milagro como ese ha ocurrido. Me temo que él está más allá del arrepentimiento, Carolina. Él está muerto. ¿Muerto? Alabado sea Dios. Señor, perdóname. Yo pensé que solo estaba tratando de evitarme, pero me han dicho que es verdad que él murió. No solo estaba muy enfermo, sino estaba convaleciente. ¿A quién se le transferirá nuestra deuda? No lo sé, pero para cuando nos avisen ya tendremos el dinero. Y aunque no lo tuviéramos, sería difícil encontrar un acreedor que fuera tan despiadado como lo era él. Esta noche dormiremos sin un peso en nuestros hombros, Carolina. Espíritu, algo me dice que está llegando el momento de nuestra despedida. No sé cómo. Dime, el hombre que se hablaba, el hombre que murió, dime quién era. No puede ser. No soy ese hombre. Soy yo el hombre que nadie ha llorado. Dime que no es cierto, Espíritu. Dime que no es cierto. Espíritu, escúchame. No soy el hombre que solía ser. Gracias a este encuentro, ya no seré el hombre que era antes. ¿Por qué me muestras todo esto si ya no hay esperanza? Seguro que tu naturaleza intercede en mi favor. ¿Me tienes lástima? Asegúrame que podría tener la oportunidad de cambiar estas sombras que me has mostrado si cambio mi vida. Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de mantener ese espíritu todo el año. Recordaré las lecciones del pasado, viviré en el presente y viviré hacia el futuro. Los espíritus de los tres me darán fuerza interior. No olvidaré las enseñanzas que me impartieron en mí. Oh, dime si puede lavar las escrituras de esta lápida.
¿Qué? ¿Dónde estoy? Espera. ¿Qué día es? Es la mañana, pero ¿de qué día? ¿Cuánto tiempo ha pasado con los espíritus? No lo sé. Pero estoy aquí, vivo, estoy aquí. Estoy aquí. ¡Wow! ¡Ah, sí! No sé qué hacer. Me siento bien. Como una pluma. Feliz como un ángel. Hola, tú niño, ¿qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Sí, ¿qué día es hoy? Pues es Navidad. Es Navidad. Oh, ¿estás seguro, jovencito? Sí lo estoy. Entonces, los espíritus han aparecido todos en una noche. Bueno, por supuesto, pueden hacer lo que desean. Por supuesto, ¿qué pueden hacer? Hola, jovencito. Hola. ¿Conoces la pollería que se encuentra en la siguiente cuadra, en la esquina? Sí la conozco. ¡Qué jovencito más maravilloso! Un joven extraordinario. ¿Sabes si han vendido el pavo carro que tenían colgado allí? ¿Cuál? ¿Es el que está tan grande como yo? Se lo enviará a la familia de Bob Cratchit. No sabrá quién se lo ha enviado. No le diré. Es el doble de grande que el pequeño Tim. Pequeño Tim. Pequeño. Tim vivirá. Mi pequeño alma, Tim vivirá. ¡Feliz Navidad, señor! No me digas que es imposible enviar ese pavo a la casa de Bob Cratchit. ¿A la casa de Bob Cratchit? Sí, se debe enviar este pavo tan maravilloso a la casa de Bob Cratchit de inmediato. Aquí tiene el dinero del pavo. Gracias, señor. Y aquí tiene el dinero para el envío. Gracias, señor. Y aquí tiene la propina para usted, señor. Gracias, señor. Y aquí tienes media corona, muchacho. Muy bien merecido. Sí, bien merecido. Gracias, señor. Y una muy feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Señora Jeeves, ¿cómo le va? Espero que le haya ido bien con las donaciones ayer. Fue algo muy bueno, algo muy bueno. ¿Scrooge? Sí, ese es mi nombre. Temo que no sea muy agradable para usted. Permítame pedirle perdón. Y a usted también, señora. Sí, señor. ¿Y tendría la bondad de aceptar esto? Dios mío, mi querido señor Scrooge, ¿está seguro? Sí, lo deseo. Ni un penique menos. Y muchos pagos atrasados están incluidos allí. Le aseguro, ¿me haría ese favor? No sé qué decir ante tan generosa. No diga nada, por favor. Venga a visitarme de vez en cuando. Vendrán a visitarme ambas. Por supuesto.
Gracias, estoy muy agradecido. No puedo parar de agradecerles. Bendiciones para ambos y felicidad Navidad. Scrooge caminó por las calles y observó a las personas que iban apuradas de un lado a otro, y palmeó a los niños en sus cabezas mientras pasaban. Interrogó a los mendigos y miró dentro de las cocinas de los hogares y por las ventanas y descubrió que todo le daba placer. Nunca hubiera soñado que una caminata, que nada en realidad, nunca hubiera soñado que una caminata, que nada en realidad le podría causar tanta felicidad. En la tarde, se dirigió a la casa de su sobrino. Oh, Fred, es muy bello. No deberías haber gastado tanto dinero. ¿Te gusta? Pero querida, eres mi esposa y mi esposa tiene que tener lo mejor el día de la Navidad. Oh, Fred, te amo, pero no solo por esto. Lo sé, querida, lo sé. ¿Quién podrá ser ahora? No lo sé, no esperamos a nadie a esta hora. Hola, Fred. ¿Tío Scrooge? El mismo. Soy yo, el tío Scrooge. Recordé que ayer me hiciste una invitación para venir a cenar contigo. Si esa invitación sigue en pie, lo aceptará. Haré. Pues no sé qué decir. Bueno, puedes decir, tonterías, una respuesta que me arrepiento de haber dicho y que no volveré a decir, o podrás decir, adelante. ¿Adelante? Claro que sí, por supuesto. Tío Scrooge, nos has hecho muy feliz este día. Tío Scrooge, estamos muy contentos que hayas venido. Siento mucho mi lamentable atención ayer. No te lo merecías. Veo el rostro de mi hermana en tu cara. Yo la amaba, ¿sabías? Ella te amaba a ti. Lo sé, tío Scrooge. Ella te amaba mucho y hasta el último día de su vida deseara que fuéramos unidos. Lo somos, Fred. Y lo seremos. Lo seremos. ¿Qué es esto? Buenos días, señor. Señor Cratchit, llegaste tarde. Sí, señor. ¿Cómo vienes a esta hora del día? Lo siento mucho, señor. Estoy atrasado. Ven por aquí. Por favor, Cratchit. Es solo una vez al año, señor. Realmente pasé un día maravilloso con mi familia ayer. Te digo una cosa, mi amigo. No voy a soportar esto por más tiempo. Y por eso, voy a duplicar el salario. Sí, va, Cratchit. Voy a duplicar el salario, señor. Feliz Navidad para ti. Una Navidad más feliz de las que te he dado por mucho tiempo. Y de ahora en adelante me esforzaré en asistir a tu familia en lo que necesita. Y con respecto del pequeño Tim, él va a volver a caminar. Lo sé. Ahora,
No necesita decir nada. Ven conmigo. Discutimos los detalles con una copa de vino antes de comenzar a hacer algo. Scrooge cumplió su palabra. De hecho, cumplió con todo lo que prometió y mucho más. Y para el pequeño Tim, que no murió, se convirtió en un segundo padre. Se volvió un buen amigo, un buen patrón y un buen hombre. Y de ahí en adelante se dijo que Ebenezer Scrooge sabía cómo festejar la Navidad. Disfrutarla como cualquier otro hombre que tuviera ese conocimiento. Esperamos que eso también pueda ser dicho de nosotros. Y entonces, como dijo el pequeño Tim, ¡Feliz Navidad! ¡Feliz ¡Feliz Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad!